Domingo al mediodía, asado en casa de los abuelos, nos disponemos a comer el postre y a relajarnos para una charla familiar, cuando el menor de la familia dice: mamá, volvamos a casa que tengo tareas. En ese momento algo me corre por el cuerpo y me transformo. ¿Cómo tareas? Hoy domingo, ¿no las pudiste hacer en la semana? Y es que no la pude hacer solo, necesito que me ayudes. Y esta pequeña charla entre madre e hijo genera un debate familiar. Tareas sí, tareas no. Y la tía, que es maestra, lo cita a Francesco Tonucci y dice: las tareas deben ayudar, tienen que colaborar con los chicos que más lo necesitan. Pero si son difíciles, seguramente esos chicos no tengan el apoyo en la casa y no van a cumplir su objetivo. Esas lagunas educativas tienen que resolverlas los docentes, no los deberes, y es en el horario escolar. Y otro dice: y bueno, pero tareas hicimos todos, es un poco de sacrificio, tampoco es la locura. Y la abuela dice: y bueno, pero pobrecito, tampoco torturarlo. Y desde el fondo de la mesa, ¿vieron cuando uno dice que no lo diga, por favor, que no lo diga? Lo dice. Escuela era la de antes. Íbamos todos, aprendíamos, leíamos un montón, teníamos cultura general y no nos morimos. ¿Y a quién se le iba a ocurrir cuestionar a la maestra? Y en ese momento es como que me abstraigo de esa conversación y los miro a todos hablando de educación con tanta vehemencia y digo: ¿cuándo hicieron el magisterio? Y es que en realidad todos, en mayor o menor medida, pasamos por la escuela. Vamos a hacer números. Quiero que me ayuden, a ver, con los dedos. ¿Cuántos años pasaron en la escuela? Recapitulemos. Jardín, yo tenía mamá maestra, me llevó desde los 2 años. Jardín, ayúdenme ustedes. Primaria, secundaria, universidad, profesorado. Más de la mitad de mi vida en una institución educativa, sin contar las de docente. ¿Les llegan memorias y recuerdos de su paso por la escuela? La primera maestra, el aroma de las flores del paraíso en el patio de la escuela en primavera, el primer amor. Pero hoy los voy a invitar a que piensen en alguna experiencia educativa poderosa, esa que les marcó y que marcó un antes y un después en su vida, como un momento eureka, que dijeron: ¡wow! ¡Cuánto que aprendí! Y capaz que me sobran los dedos de una mano, ¿no? Yo recuerdo a mi seño Edith, de 7º grado, que para enseñarnos el sistema nervioso central llevó unas ranitas, las disecamos y las cortamos con un bisturí y vimos que las ranitas seguían saltando a pesar de que estaban muertas. Wow, fue genial, fue algo que no me puedo olvidar. Es que Edith fue una docente inspiradora que se animó a romper reglas y a enseñarnos jugando. Y de la secundaria recuerdo a Mabel, mi profesora de sistematización contable. La verdad que la contabilidad nunca fue muy fuerte, tampoco era lo que más me gustaba. Pero ella nos invitó a formar una empresa que tenía que prestar un servicio o producir un producto para la localidad. Eso significaba que nosotros teníamos que pensar en un logotipo, teníamos que hacer la publicidad, llevábamos los libros de asientos, el debe, el haber, diseñábamos nuestros recibos, las facturas, los pagaré, pero también nos pidió que armáramos una maqueta de esa empresa. Empezar a pensar en ese espacio, en la escala, en los muebles, en cómo iba a construir el piso, con qué material, me llevó a mis años de infancia cuando jugaba a hacer casitas con cartón y me conectó con mi vocación. Al año siguiente me inscribí en la carrera de arquitectura. Es que Mabel fue como un docente faro que me ayudó a construir mi proyecto de vida. Y en la Facultad de Arquitectura lo conocí a Ernesto Yacuinto, mi profesor de historia. Era un hombre alto, su sola presencia inspiraba respeto. Tenía un bigote importante, un poco amarillento por el tabaco. El primer día de clases, no me lo olvido, nos dio un papel como este,
y nos dijo, lean ese texto en grupos, debatan y después lo van a exponer. Todos hicimos lo mismo. Ernesto era profesor de la UBA, era una eminencia. Así que cuando pasamos al frente, todos alabamos el texto que él nos había dado. Él nos escuchó atentamente, dejó que todos termináramos. Y cuando terminamos, tomó la hoja de papel donde estaba el texto e hizo esto. Este texto que les di no es bueno. Que yo sea el profesor no quiere decir que tenga la razón en todo. Pueden disentir conmigo. Piensen por ustedes mismos. Sean críticos, razonen, sean reflexivos. Tengan pensamientos divergentes. Piensen que las miradas distintas enriquecen. Ese día empezamos a estudiar historia de la arquitectura a través del análisis de problemas. Él nos daba una obra y le teníamos que encontrar el por qué había sido construida y redactarlo en no más de 2 renglones. Eso nos llevaba a investigar, a buscar, a indagar, a ver en qué contexto histórico, cultural, económico, social estaba construida esa obra. Empezamos a visitar museos, a leer, a buscar, a indagar, a estudiar la historia, pero con sentido, a relacionarla y por primera vez en mi vida a disfrutarla. Ernesto Giaquinto fue ese docente que me guió y que me ayudó a aprender. Y me iba a dar cuenta de todo lo que había aprendido con él la primera vez que entrara a un salón de clases. Apenas me recibí de arquitecta, me invitan a dar clases en una escuela de barrio. ¿Sí? Como buena hija de docente planifiqué todo el año, contenidos procedimentales, conceptuales, actitudinales, actividades, las probé para ver que salieran bien, materiales que tenían que llevar, todo perfectamente planificado. Pero cuando entré al salón, me encontré con un grupo de chicos que no sabía usar bien la regla, que no leía de corrido, que no sabía hacer cálculos simples, y lo más triste es que no le interesaba lo que yo tenía para enseñarle. Ese día dije, o dejo la docencia y me dedico de lleno a la arquitectura, o cambio la mirada. Nos reunimos al día siguiente con Nidia y con las docentes de séptimo a planificar un proyecto que se llamó Puente que une generaciones, que no fue nada más ni nada menos que una huerta orgánica que hicimos en un hogar frente a la escuela. Sacarlos del hogar significó que ellos tenían que entrar a un ambiente diferente, en el que tenían que pedir permiso, saludar, entrar en silencio. Empezamos a construir la huerta, a medirla, a hacer cálculos de proporciones, regla de 3 simple, ¿sí? Los padres se empezaron a involucrar, nos hicieron una herramienta para cada chico, los abuelos empezaron a salir al patio a contarnos lo que sabían de huerta. Hicimos un programa de radio en lo que los chicos y abuelos contaban chistes y eso los llevó a tener que leer de corrido y empezaron a disfrutar la lectura. Comíamos juntos, llevaron lo que recolectábamos a la casa y empezaron a ir con ganas a la escuela. Y uno de esos días que entraba al hogar y los chicos llenaban de risas y de ruidos el espacio tranquilo del hogar, me encuentro con Dominga, una señora que estaba en la pasividad del hogar, un poco angustiada, y que toda su vida había atendido un comedor para niños. Y ese día me llama y me dice, May, cada vez que ustedes vienen, yo me siento como en mi casa. Ese día me di cuenta que no solo mis alumnos eran felices, sino que con estos proyectos podíamos hacer felices a otros. Y la historia de Nacho la conocí por una entrevista que le hacen en una revista. Nacho toda la vida soñó con ir a la escuela técnica y cada vez que pasaba por enfrente anhelaba ser parte de esa institución. Y así fue. Se inscribió, empezó primer año, pero la escuela no fue lo que él esperaba. Muchas materias, no entendía, no se animaba a preguntar, se sentía incómodo, se aburría, empezó a faltar, a hacerse la rata. La verdad que Nacho no era un alumno fácil, tengo que reconocerlo.
Era un alumno complicado. Lo conocí en segundo año cuando empezamos a trabajar con el proyecto de adoquines ecológicos. Un proyecto en el que hacíamos adoquines para piso y le poníamos materiales descartables en la mezcla. Nacho vino un día con una bolsa de plástico molido, como si fuera azúcar, y me dice, mi papá lo tiene que tirar. ¿Te sirve, profe? ¿Lo podemos usar? Y tráelo, vamos a intentarlo. Nacho, empezamos a practicar, empezamos a hacer adoquines, reemplazamos la arena por ese plástico y nos dimos cuenta que habíamos creado adoquines impermeables. Nacho empezó a conectar con la escuela, empezó a disfrutar eso que pasaba, dejó de faltar. Fue el que trabajó en la primera feria de ciencias defendiendo nuestro proyecto. La verdad que para él fue increíble y le permitió pasar de año. No lo vi más, me lo encontré, en realidad me llamó cuando estaba en cuarto año y me mandó un mensajito que creo que fue a modo de disculpas y me dijo, profe, la verdad no lo logré, voy a abandonar la escuela. Les tengo que ser sincera que en ese momento sentí un poco de frustración porque no lo había logrado con Nacho. Pero también hay una pregunta que me da vuelta en la cabeza. ¿Nacho abandonó o el sistema lo expulsó? ¿Qué podemos hacer desde las escuelas para que no existan más los Nachos? Para que ningún chico sienta que no es capaz, que no puede. ¿Cómo podemos hacer para que la escuela sea ese lugar de protección que garantiza a todos los chicos el derecho a ser educados? Porque educar chicos estudiosos, alumnos 10, es fácil. El desafío los tenemos con los Nachos, con los que están solos, con los que no tienen apoyo, con los que no tienen familia o los que tienen alguna dificultad. Yo sueño con una escuela con más Edith, con más Mabel, con más Ernestos, que transformen esos contenidos en momentos de aprendizaje poderosos, que les permitan a sus estudiantes encontrar eso para lo que son buenos, esas virtudes que tienen, y que los ayuden y los guíen para empezar a diseñar y a construir su proyecto de vida. Una escuela que pone a los chicos en el centro, como protagonista de eso maravilloso que pasa en la escuela. Una escuela que les enseña haciendo, sin miedo al error, sin miedo al fracaso, pensando que es solo una parte del proceso educativo. Sueño con una escuela que los invite, que los atrape, que los atraiga. Una escuela a la que quieran ir, una escuela magnética. Gracias.